Dios bendiga, Dios bendiga. Te habla tu hermano y tu amigo Emanuel Moreno en esta hora. Eh, Venimos a dar una palabra en este momento, una palabra de aliento, una palabra de vida, porque la palabra es Cristo en nosotros. Ah, el, la palabra que voy a leer en esta hora eh, está en Marcos 4:35 en adelante. El mensaje de esta hora, de este momento, es mejor pasar la tempestad con Cristo que sin Cristo. Vuelvo y repito, es mejor pasar la tempestad con Cristo que sin Cristo. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo, sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, no tienes cuidado, que perecemos. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados, como no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el unos al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Vuelvo y repito. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Amén. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que en este momento sea tú, Señor, hablando a través de esta palabra. Me quito yo, y que sea tú poniéndote, mi Dios, y que sea tú trayendo la palabra, Señor, para esas personas, Señor, que necesitan esta palabra, mi Dios, ya que hay tantas personas que están desesperadas, pasando por procesos, Señor, y hay muchas personas que no te tienen a ti también, Padre, que no saben qué hacer, Señor Padre. Que sea tú llegando, Señor Padre, a través de esta palabra a sus corazones, Señor, y a sus mentes. Tócalos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, empezamos este pequeño mensaje que voy a hablar en esta hora. Hoy repito, el mensaje se titula: es mejor pasar la tempestad con Cristo que sin Cristo. ¡Wow! ¡Qué buenas nuevas! Bueno, por lo que vemos en esta palabra, vemos que el Señor le dice a los discípulos: vamos a pasar del otro lado. O sea, que iban rumbo a una meta, rumbo a hacer algo. El Señor iba a hacer algo del otro lado. Obviamente ellos no sabían qué iba a pasar del otro lado. Ellos no sabían qué iba a hacer el Señor. Bueno, se fueron con el Señor, y mientras iba la barca moviéndose del otro lado, el Señor se recostó. Dice que se durmió completamente. Y mientras la barca iba cruzando del otro lado, dice que de momento llegó una tempestad, una tormenta allí a aquel lugar, en el mar. Y empezó aquella barca de ir de aquí para allá, y de aquí para acá, y de aquí para allá. Y él dice que el agua empezó a entrar a la barca.
de una forma increíble, de una forma terrible, a la cual estos discípulos empezaron a temblar, empezaron a tener miedo, ya no sabían qué hacer, el agua se estaba metiendo muy profundo a la barca. Y dice que el maestro se recostó un poco a descansar, estaba tranquilo mientras aquella tormenta estaba sucediendo. Wow, mira cómo esto, el Dios en la tormenta descansando, mientras que los discípulos estaban angustiados, estaban temerosos de esto que estaba pasando, algo terrible allí en aquel lugar. Y ellos no sabían qué hacer, y estaban buscando qué hacer y no aguantaban la situación. Hasta que lo último ya que hicieron fue recurrir al maestro, fue acercarse al maestro. Y dice, cuando se acercaron al maestro, le despertaron diciéndole, Señor, maestro, levántate, que no podemos con esta tempestad, no podemos con esta tormenta. El agua ya está en lo profundo de la barca. Dice que el Señor se levantó, y cuando el Señor se levantó, reprendió aquella tormenta. Y inmediatamente el Señor reprendió aquella tormenta. Esta tormenta se detuvo. Wow. Algo poderoso allí. Y cuando esta tormenta se detuvo, el Señor le dijo a ellos, óyeme, pero ¿qué pasó? ¿Por qué ustedes están así como tan alborotados? ¿Por qué están temblando? ¿Por qué tienen miedo? Como quien dice, ustedes no tienen fe. A ustedes se les olvidó que andan con el maestro de los maestros. A ustedes se les olvidó que andan con el mismo Dios hecho hombre. Con el mismo Dios que está por encima de la tormenta. Wow. Dice la palabra en el versículo 41 que ellos se asombraron, tuvieron miedo porque ellos dijeron, ¿quién es este que hasta la tormenta le obedece? ¿Quién es este? ¡Wow! Todavía ellos no conocían a Jesús. Todavía ellos no sabían con quién andaban. Dios mío. A veces nosotros estamos en una situación en nuestra vida que andamos con problemas y dificultad. Y no sabemos con quién andamos. No sabemos que Dios está del lado de nosotros. No sabemos que Dios pelea por nuestra batalla. No sabemos que Dios, aunque la tormenta esté reciando, aunque la tormenta esté acabando con nosotros prácticamente, se nos olvida que el maestro está del lado de nosotros. Dice que ellos fueron y se acercaron al maestro y le despertaron al maestro. Lo levantaron. En pocas palabras, esto nos deja entender a nosotros que cuando hay una tempestad en nuestra vida, que cuando hay un problema que está azotando nuestra vida, que cuando hay un problema en el nombre de Jesús que quiere destruirnos, debemos ir a donde el maestro. Debemos clamar al maestro. Debemos arrodillarnos ante el maestro y levantar y despertar al maestro y decirle, Señor, lo estamos ahogando. Señor, nos estamos hundiendo. El agua, el problema nos está agobiando. Solamente tú puedes parar este problema. Wow. Y vimos, lo que vimos aquí en esta palabra es que ellos fueron al maestro. Lo último ya que quedaba era ir a donde el maestro. Ellos hicieron lo correcto. Eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros vayamos a donde el maestro. Que nosotros lo levantemos. Que lo molestemos. Que lo despertemos, que obviamente Dios no está durmiendo, pero Dios está esperando que nosotros tengamos el movimiento correcto, que es ir donde Él, tratar de buscar su presencia ante el problema, ante la tempestad. Imagínate, si el maestro no hubiera estado en esta embarcación, ¿qué hubiera pasado con los discípulos?
¿Qué hubiera pasado con esta persona? Se hubiera muerto en la tormenta. Se hubiera muerto en el nombre de Jesús en medio del agua. Wow. Es mejor pasar la tormenta junto con Dios que sin Dios. Amigo, a ti que me está escuchando, es mejor pasar la tormenta con el Señor que sin Dios. ¿Cuántas personas en el mundo hay que están sin Dios y no tienen esperanza? No encuentran qué hacer, se están ahogando en su problema. El problema lo está ahogando a ellos. El problema está hasta aquí y no encuentran qué hacer. Es porque Dios no está ahí en la barca. Dios no está con ellos. Y Dios está esperando que tú lo invites a tu barca para Él salvarte, para Él parar la tormenta que está pasando en tu vida. Es lo que Dios está esperando. Que tú lo invites para Él, en el nombre de Jesús, salvarte. Y darte a entender a ti que no hay problema que Él no pueda parar. No hay problema que Él no pueda superar. No hay nada imposible para Dios. Wow. Muy fuerte esto. Muy fuerte. Dicen que ellos se asombraron. A ese es el Dios al que nosotros le servimos. A un Dios que hace cosas sobrenaturales. A un Dios que hace cosas impresionantes.